El fin. Unas palabras que quieren escuchar muchos de los hombres y víctimas de violencias basadas en género. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de ejercicios de fortalecimiento personal para mujeres. Bienvenidos. El primer ejercicio, la aceptación del propio cuerpo. Como hemos comentado en podcasts anteriores, existe una estrecha relación entre nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestro cuerpo, pues son partes unidas de un solo ser. En esta parte del podcast intentaremos ahondar un poco sobre cómo pensamos y sentimos respecto a nuestro cuerpo, ya que es importante porque nos conduce a comportarnos de cierta manera que nos permite vivir. Por ejemplo, cuando nos dicen que nuestras piernas no son bonitas o nos da por ocultarlas, quizás con ropas incómodas o no apropiadas para el clima. Muchas veces se nos ha enseñado a hacernos indiferentes ante el verdadero valor y respeto que merece nuestro cuerpo, y hasta el hecho de que pertenece únicamente a mí. Por lo tanto, yo debo ser la persona que más lo conozca, lo más lo cuide y esté atenta a todas sus necesidades y respeto. En la sociedad que vivimos se nos ha enseñado a ser partes de otros, aspecto que se manifiesta principalmente en nuestro cuerpo, en donde se llega al punto en superponer las elecciones y deseos de otros antes que los nuestros. Muchas veces continuamos realizando tareas o labores para agradar a otras personas, pese a sentirnos cansadas o agotados. Es un momento para que se evalúe la actitud sobre el propio cuerpo y realizar positivos en la misma, dándose la oportunidad de conocerlo y aprender a escucharlo, amarlo, respetarlo como se merece, porque es parte tuyo. Primer ejercicio, pensamientos y creencias acerca de mi cuerpo. Posiblemente haya vivido en muchas situaciones en las que su cuerpo ha sido maltratado con comentarios ofensivos, agresiones físicas, con un agotamiento excesivo o por realizar tareas que no quería hacer. Pero esta es la oportunidad de intentar y sanar todo esto y volverse a adueñar de él. Para comenzar, sería bueno hacer un pequeño repaso de las creencias y pensamientos que tiene acerca de su cuerpo. Esta actividad la puede realizar mentalmente o escribirla en una hoja de papel. Lo primero que vamos a hacer, dibuja una figura tal como tú crees que te ves. Puedes usar los colores o todos los detalles que pueda agregar para parecer más real. O si lo prefieres, puedes utilizar formas y colores para darle significados especiales. Por ejemplo, pintar amarillo o rojo, que son los que más colores que te gustan. De morado lo que suele ocultar, de naranjo las partes más llamativas o bonitas que así sucesivamente tienes. Una segunda forma. Una vez terminado el dibujo, escribe cada parte de cómo cree que es lo que piensa de esa parte y cuán le gusta y disgusta por qué. Trate de realizar el ejercicio completo con cada una de las partes de su cuerpo: cara, ojos, boca, orejas, nariz, cabello, cuellos, brazos, busto, estómago, ombligo, espalda, piernas, glúteos o nalgas, caderas y órganos genitales. Ahora, tómate el tiempo en momento para leer nuevamente lo que escribió acerca de ti misma y pregúntate lo que sucedió. Muchas veces las creencias o pensamientos que tenemos acerca de nosotros o de nuestros propios cuerpos son producto de un aprendizaje de las opiniones que fueron dadas por las personas importantes en nuestra vida durante diferentes periodos. Además, muchas mujeres que han vivido algún tipo de maltrato con su pareja comienzan a tener pensamientos hacia sí misma que no concuerdan necesariamente con lo que realmente son. Esto debido a su pareja con el afán de controlar sus acciones a favor, insulta, lanza opiniones que no son, inclusive el maltrato físico. Y esta constante repetición de ofensas y golpes hacen creer a la persona que estas opiniones son reales y se llegan a creer una idea errada de sí mismo. En esta situación, trae más consecuencias desfavorables si se ha vivido durante la infancia o la adolescencia situaciones de maltrato verbal o físico por parte de los padres o cuidadores, y tiene mayor daño si se sufrió de agresión sexual. Todas estas vivencias pasadas tienen influencia en lo que usted piensa de acerca de sí misma. Sucede muchas veces que cada experiencia se convierte en un ciclo donde cada creencia o refuerza a otra. De esta manera, la repetición constante de ofensas por parte de personas significativas van mortificando las creencias irracionales que aprendemos en nuestra infancia. Un ejemplo: si de niña te decían que no eras bonita y creciste escuchando eso, después en la adolescencia te lo dijo el novio o amigo y más tarde te lo repite tu pareja, se llega a un punto en que se termina por creer firmemente que esa opinión es real, sin ponerlo en duda. La gente suele decir cosas que no siempre son ciertas, toda la intención de herir,
y lograr cosas a su favor, haciendo daño a los demás. Por el momento, sería bueno que comenzaras a poner en duda todas las creencias que hayas descubierto en la actividad anterior. Anímate a hacerlo, no tiene nada que perder con eso. Más bien, si tiene mucho que ganar. Usted misma es quien va a ganar. Ejercicio número 2. Las creencias versus la realidad. Intentemos poner a prueba todas esas creencias y vamos a ir comprobando cuáles son ciertas y cuáles no lo son. Le aseguro que se puede sorprender de descubrir cuántas cosas que puedes creer llegan a ser falsas. Para este ejercicio requieres un espejo, preferiblemente que sea de cuerpo completo, y de una habitación y una hora al día que pueda estar tranquila sin interrupciones. Puedes realizarlo en una sola sesión y dividirlo si le resulta cansado. Inicia haciendo una pequeña relajación, lo que más le agrade o le resulte efectivo. Después ubícate frente al espejo y tomando el tiempo que necesite, mírate detalladamente, uno por cada uno de los espacios de su cuerpo, principalmente en los que estuvo anotando pensamientos negativos durante el ejercicio anterior. Vaya despacio uno a uno, tratando de no comentar la siguiente parte del cuerpo sin haber terminado la anterior. Obsérvalos bien con el espejo, trata de imaginar que se trata de una persona que recién conoce, a la que debe evaluar si los calificativos que le dieron son ciertos o no. Trata de ser neutral o imparcial. No te dejes llevar por la idea que ha cargado toda tu vida. Y por favor no te critiques lo que ves, ya que es parte tuyo y a la naturaleza le costó mucho hacerlo. Simplemente dedícate a corroborar o descartar los pensamientos que descubrió anteriormente. Puedes realizando tomando la lista del ejercicio anterior y podrías describir qué cosas son falsas y qué cosas son verdaderas, dando argumentos reales que respalden la opinión. Además, puedes utilizar una lista de registros de pensamientos automáticos que pueden ubicarte con el locus de control. Es posible que con este ejercicio te hayas dado cuenta de que posee más virtudes de las que creías tener, y que muchas de las que tenías acerca de usted misma no son todas ciertas. Si no fue así, continúa que la mayoría de las creencias son reales. Es posible que se traten de creencias o ideas muy arraigadas que fueron usadas durante mucho tiempo por personas importantes a que afectan para usted. Pero esto no debe ser motivo de desánimo, todo lo contrario. Te invitamos a que reflexiones más hondo sobre estas actividades y saca sus propias conclusiones que te sirvan para continuar el proceso de sí misma y de crecimiento personal. A continuación te presentaré algunas de las preguntas que puedes realizarte a ti misma durante los ejercicios de la reflexión. Una primera pregunta: ¿qué conocí de nuevo acerca de mí mismo? ¿Qué tanto me gustó o qué descubrí de mí mismo? ¿Qué tanto no me gustó de mí misma? ¿Me siento diferente en la manera que me veo a mí misma? ¿Hubo cambios en la forma en que me veo o estos fueron los aspectos hacia positivos o negativos? ¿Me critiqué mucho a mí misma durante los ejercicios? ¿Qué tanto creo en esas críticas? ¿Recordé las críticas que me habían hecho otras personas? ¿Qué tanto creo en ellas? ¿Existirán aspectos míos sobre que quisiera modificar lo que quiero hacer por mí o lo que me ha solicitado otra persona? Aquí es importante que escribas todos los beneficios que obtendría con el cambio y todos los perjuicios que obtendría con el mismo cambio y luego compartirlos. Si obtuviera más beneficios, decidiría realizar el mejor cambio, la posibilidad de hacerlo real o requeriría de procedimientos dañinos que puedan costear o llevar a cabo. Si el cambio es posible, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Puedo elaborar un programa donde se incluya día, hora, actividad en donde se pueda realizar? Es importante tener en cuenta que si se decide realizar algún cambio, este corresponde a actividades sanas que no perjudiquen la salud o integridad de la persona. Algunos cambios de actividades positivas pueden ser: realizar ejercicio adecuadamente, la resistencia, capacidades y ritmo de vida, la alimentación sana y nutritiva que incluya todos los grupos alimenticios, usos de cremas humectantes, arreglarse los pies, vestirse linda, entre otros. Algunas actividades negativas: dietas rigurosas que eliminen grupos importantes de alimentos, uso de sustancias o actividades que dañen el cuerpo, entre otros. Es importante que retomes los aspectos positivos de ti misma y dentro de ellos no vale la pena dedicar tiempo a los aspectos negativos que no gustan o que no puede cambiar. Ejercicio número 3. El perdón al cuerpo. Las actividades que realizó en el apartado anterior te hicieron reconocer muchas cosas acerca de ti mismo y su realización con el cuerpo, y es muy probable que si ha vivido episodios de maltrato encuentre partes de su cuerpo heridas, maltratadas, insultadas o resentidas, y es importante comenzar a sanarlas. Ten presente que además de las heridas más grandes, muchas veces son las internas, las que se agravan en la mente y el corazón.
no necesariamente las que dejan huellas físicas. Estas también llegan a cicatrizar y nosotros podemos descubrir este proceso. Para comenzar el perdón al cuerpo, realiza una actividad que sea de su agrado y que tenga relación con el cuidado personal a su cuerpo, en la que participe solamente usted. Por ejemplo, un baño o una relajación que más agrade. Trate de disponer de un lugar y un momento al día que no sea perturbada por al menos una hora. Puede encender velas aromáticas, incienso o similares que le resulten agradables o relajantes. Con la ayuda de alguna crema o aceite preferido, quizás pétalos de rosa, acaricia su cuerpo. Chiniel. El objetivo de esta actividad es que usted conozca poco a poco más de su cuerpo y comience una relación de cuidado y de amor. Acaríciate el cuerpo despacio con cada parte, tratando de reconocer esos lugares donde se guardan recuerdos de dolor o enojo. Pídele perdón a cada uno de ellos por el daño recibido, ya sea por parte de otras personas o por descuido propio. Tómate tu tiempo. Posiblemente le resulte extraño al inicio, quizá le produzca más de una sensación de vergüenza, sobre todo si ha crecido escuchando mensajes negativos hacia su cuerpo. Para que sea que es natural esa extrañeza, ya se trata de algo nuevo, de aspectos de sí misma que está descubriendo y sanando. Además, ten presente que se trata de ti misma y puedes sentirse feliz para dedicar tiempo a cuidarse y acicalarse un poco. Trata de no luchar contra esos pensamientos y sentimientos que afloran, más bien, utilízalos para acercarte más a ellos. ¿De dónde provienen? ¿De qué personas me han maltratado o episodios dolorosos? ¿Vale la pena continuar arrastrándolos y todo eso? Quizás pueda comenzar a dejarlos atrás o borrarlos con caricias de amor. Puedo colocar varios pétalos cubriendo la parte del dolor para que con su suavidad vayan absorbiendo poco a poco los daños, los golpes del dolor. Toma los pétalos y quématelos, bótalos o tíralos al jardín, que se sequen y desaparezcan. Puede repetir la actividad una o varias veces hasta que se sienta más unida con su cuerpo y más despegada de las cosas que dañaron. También puedes escribir una carta donde cuentes tu experiencia con las actividades de esta sensación y cómo se sintió, cómo cambió su manera de verse y sentirse, y esto le generó cambios al propio cuerpo. Si lo deseas, puedes compartir esa experiencia con una amiga de confianza que haya mostrado gran respeto a tus vivencias. Un concepto que es importante poder hablar, la autoestima. Muchas veces se habla acerca de la autoestima y de las consecuencias maravillosas que se le atribuyen a las personas que la poseen. ¿Pero qué significa realmente la autoestima? La autoestima tiene dos componentes que se relacionan entre sí. La eficacia personal, que es la confianza hacia sus mismas capacidades de enfrentarse a los desafíos de la vida, y el respeto a uno mismo, lo que significa merecedor de la felicidad. Por tanto, tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, competente y merecedor de la felicidad y de las cosas buenas. B. ¿Qué elementos componen la autoestima? La autoestima es el proceso que se construye o aprende a partir de nuestras conductas y pensamientos, y se puede promover hacia 6 prácticas generales o pilares, las cuales pueden ser: primero, la práctica de vivir constantemente. Significa intente ser consciente de todo lo que tienes en nuestras acciones, propósitos, valores y metas. Al máximo nuestras capacidades, sean cuales sean estas, y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. Además, significa vivir responsablemente hacia la realidad, al sentido en el que se reconoce y que existe, en el que no se diferencian las cosas que poseemos a las que deseamos. Un ejercicio que puedes hacer en las noches antes de acostarte o en las mañanas antes de levantarte, trata de meditar o escribir las siguientes frases. Vivir de mi manera consciente significa para mí: si aporto 5% más de mis actividades, hoy podré. Si aporto 5% más de conciencia en esta situación que me provocare, puedo aportar un 5% más de conciencia en esta situación si pienso, y puedo aportar un 5% más de conciencia en esta situación de actúo. No olvides, la idea de cada uno de estos ejercicios es completar las frases. Segundo ejercicio, la práctica de la aceptación de sí misma. Esta aceptación supone el reconocimiento de nuestros pensamientos, deseos, conductas, experimentarlos sin negarlos. Es además valorarme como persona y llegar a ser amiga de mí misma. Buscarme con compasión, comprensión, apoyo para poder mejorar en vez de juzgarme y criticarme. A continuación te voy a plantear un ejercicio. Primero, realiza algún tipo de relajación. Después dedica un momento a examinar algunas de las emociones que no te resulten fácil afrontarlo. Miedo, enojo, tristeza como ejemplos.
Tratando de imaginar de manera exacta cómo se manifiesta en usted, no lo enfrente ni lo reprima, más bien trate de visualizarlo. Dígase a sí misma: en este momento estoy sintiendo esto y lo acepto plenamente. Al principio puede ser difícil, pero céntrate en la respiración y relaja tu cuerpo. Piensa que este momento existe para usted, que pueda darse cuenta de cuánto puede estar indispuesta, cuando se dan las cosas que no le agradan o cuando sus derechos son irrespetados, para que posterior se pueda concentrar en mejorar la situación que le provoca. Tercer ejercicio: la práctica de responsabilidad a sí mismo. Tiene que ver con el asumir la responsabilidad de mis actos y el logro de mis metas, reconociendo que son con quien debo ser, con quien trabaje para lo que necesito y lo que quiero. Otro ejercicio puede ser: en las noches, antes de acostarte o antes de las mañanas, trata de meditar y escribir las frases completando las siguientes frases. Vivir significa mejorar para mí. Si aporto más de 5%, mejoraré en mis actividades hoy. Puedo aportar un 5% más de responsabilidad a esta situación si pienso, y puedo aportar un 5% más de responsabilidad si actúo. Cuarta práctica: la práctica de la autoafirmación. Es el ejercicio de mis deseos, necesidades, valores, buscando una expresión a mi entorno. Esta práctica debe ser trabajada con la asertividad. Quinta práctica: la práctica de vivir con un propósito. Significa no sentarse a esperar lo que desean las cosas, significa las soluciones solas, sino que tiene que trabajar activamente para lograr los objetivos que me he propuesto en cualquier aspecto de mi vida. La sexta práctica: la práctica de la integridad personal. Consiste en integrar los ideales, convicciones, normas, creencias y conductas. Tiene que ver con aclarar en cuanto a lo que aceptamos o no, lo que consideramos apropiado o no, delimitando o marcando nuestros propios límites para poder hacer lo mismo hacia los demás. Además de estos elementos, en los procesos de promoción de la autoestima interviene en gran medida un factor social que manejamos a través del locus de control, que voy a darte una explicación a continuación. El locus de control se refiere a la capacidad que creo que tener frente a mi vida y las cosas que se suceden en mi alrededor. El locus de control se divide en dos: locus de control externo, que su predominancia hace creer a las personas que tienen poco o ningún control sobre los eventos que afectan su vida y no ven la relación entre el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos, atribuyéndole los éxitos, fracasos a la suerte o a las circunstancias o a las tareas de otros. Locus de control interno. Se logra en la relación entre el esfuerzo y los resultados, reconociendo el apoyo recibido de otros, pero también los méritos propios. Por lo tanto, las personas que poseen locus de control más interno tienden a valorar más su esfuerzo y los logros obtenidos, lo que les ayuda a reforzar su autoestima. Reconocen cuando dieron lo mejor de sí, por lo que la oportunidad de mejorar es un aspecto importante que no se dejan influenciar, tanto en opiniones de otras personas, lo que les ayuda a evitar las culpas y no aceptar las críticas destructivas. Para desarrollar el locus de control más interno se puede trabajar el entrenamiento en pensamientos positivos, detectando y modificando los pensamientos automáticos de la siguiente manera. Primero, reconozca los pensamientos automáticos. Para esta situación, el que le esté preocupado, y anote las emociones y pensamientos implicados y clasifíquelos en aspectos internos o externos. Segundo, evalúe los pensamientos tomándolos como los que necesitan para ser aprobado y determine las evidencias que verifiquen las creencias. Y tercero, busque otras posibilidades de explicación a la situación, explicaciones alternativas cuando se percibe como negativa, y úselas para retar o descartar los pensamientos. Cuarto, ¿a qué conclusión llega? Ya se habrá dado cuenta que muchas veces las situaciones tienen más explicaciones de las que has pensado. ¿Cómo te sientes ahora? Esperamos que este ejercicio te haya ayudado para reconocer y poner a prueba tus creencias y verificar de esta manera si son de tipo racional o irracional, y cambiando las emociones de la forma de reaccionar a partir de dicha evaluación. Tercer pilar: trabajar por alcanzar los sueños. Todos tenemos sueños, metas o proyectos, y pueden ser cosas grandes o pequeñas que nos motivan y nos hacen sentir realizados, productivas y bien con nosotros mismas, reforzando positivamente el concepto de nosotros. Muchas veces no llegamos a concretar estos deseos por alguna razón. Esto nos desmotiva a continuar, nos baja el ánimo y las energías, además de que nos refuerza en formas negativas de vernos. Por estas razones es importante por lo que se realicen las metas.
Se trata de un elemento externo al modificarse, incluye de manera positiva la autoestima y que también incide en muchos aspectos de nuestra calidad de vida. Al hablar de los objetivos. A. Objetivos personales. Las metas, proyectos y objetivos pueden clasificarse en la siguiente manera. A corto plazo, son los que pueden llegar a cumplirse y obtenerse en pocos días. Un ejemplo, reacomodar la habitación de la casa. A mediano plazo, su realización requiere varios meses de trabajo. Ejemplo, rebajar de peso siguiendo un plan de ejercicios. Y a largo plazo, se logran transcurriendo un tiempo mayor, generalmente más de un año, y casi siempre se logra varias metas a corto plazo para poder lograrlo. Ejemplo, sacar un título profesional. Ahora tómate el tiempo para pensar en los sueños, deseos, proyectos y anótalos en una hoja. Después clasifícalos en metas a corto y largo plazo. Ahora, ¿cómo puedo comenzar a trabajar para conseguirlos? ¿Cómo trabajar por los sueños? Los elementos claves que se requieren son la persistencia y el reevaluar los pensamientos automáticos negativos que muchas veces los limitan. Pregúntese, ¿qué pienso cuando me propongo poner en marcha un proyecto personal? Anote los pensamientos en el siguiente registro que te voy a describir, junto con las emociones que pueden provocar y realice una pequeña relajación. Por un lado, una columna relacionada con las metas deseadas, los pensamientos automáticos, las emociones, la relajación, las explicaciones alternas y las emociones. Una vez ya te encuentres relajada, anota las explicaciones y determina si cambian las emociones. Ahora, trabajemos sobre las conductas de la siguiente manera. Elige uno de los objetivos a corto plazo en una lista y en forma específica da los detalles como lo quieres conseguir. Un ejemplo, hacer una lista de materiales, conseguir dinero, alistar los moldes, sacar las piezas, pegar las piezas, decorar. Para realizar los objetivos a más largo plazo se necesita un procedimiento similar. Se escriben los primeros objetivos a corto plazo que lo componen y cada uno se especifica en los pasos. Vamos a hacerte un ejemplo. Aprender inglés. Lo primero que debo hacer es adecuar mi presupuesto, determinar cómo voy a pagarlo, establecer los gastos prioritarios de la casa y elegir la conducta de dinero a ahorrar y destinada al estudio. Segundo, elegir la institución, buscar anuncios o periódicos de lugares donde dan cursos, revisar lo que son costos, pagos, beneficios y calidad. También elegir su presupuesto que asegure su aprendizaje, matricularse y tercero, el horario de estudio. Es importante el paso a paso y poco a poco, todo es un procedimiento que requiere su tiempo. No desespere ni intente todo lo que instante. Busque objetivos que sean realizables, que se puedan adecuar a sus posibilidades. Llegando a hacer un resumen de lo que hemos hablado durante este podcast. A las mujeres se les ha enseñado a ser para otros, llegando muchas veces al punto que se dejan todas las elecciones y deseos y realizamos tareas o labores para agradar a otros, pese a sentirnos cansados o agotados. Muchas veces las creencias o pensamientos que tenemos acerca de nosotros o nuestros cuerpos son producto de un aprendizaje de las opiniones que fueron dadas por personas importantes en nuestra vida durante diferentes periodos. Cada experiencia se convierte en un ciclo o una cadena de reforzamiento, donde las creencias, donde la repetición constante de ofensas por parte de personas significativas van fortificando las creencias irracionales que aprendimos en nuestra infancia. Ante esto, es importante que retomes los aspectos positivos de ti misma y disfruta de ellos. Tener una alta autoestima es significarse confiado, apto para la vida, competente y merecedor de las cosas buenas. La autoestima es un proceso activo que se construye y aprende básica de nuestras conductas y pensamientos. Se puede promover mediante 6 prácticas generales. La práctica vivir consciente, que significa estar consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas y comportarnos de acuerdo de esto. La práctica de la aceptación de sí misma. Supone el reconocimiento de nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, conductas, experimentarlos sin negarlos. La práctica de la responsabilidad a sí mismo. Tiene que ver con el asumir la responsabilidad de mis actos y el logro de mis metas. La práctica de la autoafirmación es el respeto de necesidades, valores, buscando una adecuada expresión en mi entorno. La práctica de vivir con un propósito significa trabajar activamente para lograr objetivos que me he propuesto en cualquier aspecto de mi vida. La práctica de la integridad personal consiste en integrar los ideales, convicciones, normas y creencias de las conductas. El locus de control es la capacidad que creo tener frente a mi vida de las cosas que se dividen. No lo olvides, se dividen en 2 aspectos, el locus de control externo,
que las personas que tienen un poco control sobre los eventos que afectan su vida y no ven la relación entre el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. El locus de control interno. Se logra ver la relación entre el esfuerzo y los resultados, reconociendo el apoyo recibido por otros, pero también los méritos propios. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus experiencias, comentarios y sugerencias, son de vital importancia para seguir mejorando y creando contenidos día a día. También recuerda activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando creemos nuevos contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.